Hola, ¿qué tal, brothers? Bienvenidos. Y así es. Tenemos video especial. Hoy ha salido la poderosa Sandbox 3 contra 3. Pero atento, brother, porque aquí enseguida te voy a decir paso a paso, bien explicado en un video bien hecho, cómo le vas a hacer para poder utilizar estos magníficos héroes como Avispa, La Mole y el poderoso Leviatán. Claro que si prefieres Confederación, solamente cambia de perfil. Bueno, mira, aquí tenemos un apartado en las opciones. Para empezar tienes que dirigirte exactamente hasta el idioma raíz del juego. Tú lo tienes que poner en ruso, ¿ok? Una vez que lo pongas en ruso, como ves es la segunda opción, vas a salir del juego. Vuelves a salir del juego y al entrar te va a habilitar exactamente esta opción que es el probar 3 contra 3. ¿Ok? Solamente está en el idioma ruso. Atento, brother. Bueno, mira, aquí ya estamos esperando el combate. Desgraciadamente, uno de los puntos muy negativos es que no puedes elegir tus compañeros. Por lo tanto, te va a tocar compañero al azar. ¿Ok? Vamos a esperar ahora mismo combate para ver qué tal te va. Recuerda. Esto es Elite Latina. Y esto es nuestro clan en la Sandbox Elite Latina. Actualmente estamos llenos, 50 jugadores y estamos en el top 6. ¡Excelente! Los latinos estamos presentes el día de hoy, banda, claro que sí. Vamos a prepararnos porque esto va a iniciar. Como te das cuenta tenemos muchas peticiones, pero estamos llenos. Bueno, mira, aquí el combate ya va a iniciar. Saluditos por acá a toda la banda latina que está jugando la poderosa Sandbox. ¡Venga! Vámonos al combate. El mapa es... Bueno, vemos que mis aliados tocaron random y tocaron rusos. Ni uno latino, desgraciadamente. El mapa es zona industrial. Vemos que son 3. Son 2 jugadores confe que tienen premium. Seguramente son buenos jugando. Por otro lado, un perfil confe. Vemos que... pues es al azar, es random. Vamos a iniciar, brother. Bueno, mira, aquí yo tuve un defecto, tuve un detalle. Mi taller no se me puso. Ten en cuenta de que esto es la Sandbox. Esto estamos nosotros probando. Estamos evaluando. Estamos siendo testers de esta nueva dinámica, ¿ok? Bueno, checamos mi inicio, que de entrada pues es el de desarrollo, enfocado en desarrollo y enfocado en cajas. Más que nada tenemos que empezarnos a apresurar. Yo en la Sandbox me voy a 2 fábricas de vehículos, carnal. Venga, rápidamente empiezo con aumento de construcción y empiezo luego 2 barracas, 2 fábricas de vehículos y a spamear coyote. Claro que sí, el coyote te va a servir para empezar a recolectar las cajas, carnal. Ya te la sabes que en esta Sandbox tienes que luchar una guerra efímera, una guerra épica, por tratar de recolectar el suministro especial que nos va a dar, hostias, haz el desmadre, que nos va a dar un bono adicional de recurso. Venga, empezamos por ahí haciéndonos con el recurso de la base. Como te das cuenta, el coyote es especialmente para pelear, para tratar de ganar el contenedor especial. Los recursos que están distribuidos por el mapa, yo te recomiendo que no gastes mucho suministro en intentar pelear por él. No es muy importante, ya que sí, es verdad que te va a dar un plus adicional, pero como tal, el más importante es el contenedor especial. Bueno, aquí seguimos checando mi desarrollo, que como quiero ganar mar, me enfoco en 2 astilleros. Empezamos a pelear, nuevamente vemos como el control del coyote, pues es bastante necesario para poder hacer algo épico en este modo de juego, ¿ok? Ahí vemos como el confe ya empieza a pelearme el contenedor de ese lado. Y por este lado, pues aquí en el mapa ya me salió que pronto va a salir aquí el recurso especial. Vemos cómo empiezo a controlar mis coyotes para cargarse al Fortress. Ojo, brother, ojo, porque el Fortress está mega mamadísimo. Y si te me atarantas, pinche Fortress te la va a meter pero doblada y venuda, Atento. Hay que controlar, aquí como te das cuenta, a mí me quedó un coyote. No me conviene pelear contra el Fortress.
Entonces voy a esperar en lo que sale el otro, nuevamente manteniendo el control. Ahí vemos que mis aliados pues están un poquito comiéndose los mocos. Están un poquito ahí haciéndose la paja mental. Por otro lado vemos como yo empiezo nuevamente a enfocarme en el mar. Un astillero lo empiezo a subir para sacar lagartos. Y con el otro empiezo a empezar a recolectar el recurso de mar. Venga, ahí vengan. Llegan otros dos coyotes y le empezamos a echar putazo ahí al Fortress. Empezamos a batirlo mientras que mi aliado, el verde, empieza por ahí a molestar. Y yo digo, presta, hay que aprovechar. Ahí se dio cuenta el compa. Se dio cuenta de que le estábamos metiendo la pija por atrás. Y dijo, a ver. Se voltea y muere. Ojo, ojo, ahora mismo el Confe Azul manda sus asaltos. Es que mira, brother, esto es sumamente épico. De verdad lo vuelvo a decir. Si tuvieras la oportunidad de elegir tus compañeros, wow, sería perfecto. Por ahora solamente queda probar, ya que te vuelvo a mencionar, esto es una prueba tester. Ahora mismo acabas de ver cómo mi astillero está subiendo. Es hora de sacar lagartos. Por otro lado, ya empecé a sacar spam caimán para poder recolectar el recurso. Y me voy a llevar el contenedor especial. El contenedor especial de mar. Yeah. Ahí acabo de ganarlo. Y venga, chepa acá. ¡Vámonos! Ahí vemos que llega el Confe verde. Llega ahora el Confe, el verde, y pues vamos a cargárnoslo. Por otro lado vemos como mis compañeros, pues vuelvo a repetir, están un poco tragándose los mecos. Y yo llego a hacer presión ahí. Muy importante, no dejes que los Confes se lleven los recursos, carnal. No te conviene sacar fusilero. Y por el otro lado tampoco te recomiendo que vayas por sniper, ya que a inicios del juego te van a pasar encima esos asaltos. Mira aquí, incluso les digo a mis compañeros, oye, güey, defiende, cabrón. Defiende, güey, ¿dónde chingado están? Y vemos que pues están un poquito tragándose ahí los mocos. Vemos que el Confe ya empezó a hacer su defensa naval. Vaya peligro, ahí vemos cómo ya llegan ahí. Empiezan a tratar de pelear por el contenedor, pero desgraciadamente la verdad es de que mis compañeros pues eran muy malitos. Y ojo, va llegando el poderoso Cerberus. Ahí vemos cómo nuevamente controlo mi Spine Caimán. Y es hora de empezar a atacar esa defensa naval, brother. Venga, vamos a meterle candela, porque esto es en vivo, recuerda. Demon Mexica, tu servidor, te desea un excelente juevesito, carnal. Disfruta de este nuevo modo 3 contra 3, solo aquí. Vemos cómo el Cerberus del verde empezó a destrozar, llegó a echar putazo y mira, ojo, va llegando el Cerberus del azul. Y es que es aliado Confe. Pues la verdad es de que están haciendo un excelente equipo. Por acá empiezo yo a fastidiar un poco la plataforma naval en lo que va llegando mi poderoso lagarto. Ahí haciendo alarde del buen control del Caimán. Obviamente, pues en manada mueren como animalitos. Se hace lo que se puede. Ten en cuenta de que estas plataformas, al igual que mis tropas, están a full. Entonces pues hay que tener un excelente... Mira, ahí la cago y me llevo un misilazo. Hay que tener un gran control del Caimán en todo momento. Se lo cargó. Va llegando el lagarto y mira, a media vida. Es que Dios, estas defensas están súper fuertes. Este lagarto no pudo bajar esa defensa naval, brother, no pudo. Checa aquí, o sea, ya los Confes se llevaron ese contenedor, brother. Aquí llegó mi lagarto, pero no pude bajar esa defensa naval. A mí me parece que... no sé si es mi sugestión o si es mi imaginación, pero las defensas sí que están muy fuertes. Por otro lado vemos como mis aliados pues no pelearon los recursos. El verde está sacando armadillos, el amarillo está jugando por ahí al desarrollo, está yendo por mar, voy o no voy. Han pasado 6 minutos de la partida. Yo pues estoy haciendo igual un poco el mongol. Tengo recurso arriba y podría desarrollarme, pero pues checa aquí. Me doy cuenta de que el Confe verde está subiendo su astillero a nivel 2. Va a sacar Vikings. Yo quiero atacar. No, está durísimo, cabrón. Está durísimo. Y ahí mira, su defensa naval me mató otro lagarto. O sea, vemos como aquí mis compañeros están un poco haciéndose tontos. Todavía el compañero amarillo me dice ataca el C. Estás viendo que hay defensa naval. O sea, absurdo. Toca rendirse, carnal. Vuelvo a repetir. El 3 contra 3 es un modo épico, pero tristemente, si te ponen aliados random y son malos como estos compañeros que me tocaron, pues no vas a poder hacer nada bueno, carnal. Por otro lado, los aliados Confe sí que eran buenos,
Por ahí el verde y el azul estaban a 100, la neta. Entonces recuerda, yo soy Demon, esto es Elite Latina. Brother, recuerda bien, para que puedas jugar y para que puedas utilizar estos héroes, recuerda, tienes que irte a configuración, ¿ok? En el menú tienes que buscar la opción que dice cambiar el idioma. Y tienes que poner el modo de juego en ruso, ¿ok? Una vez puesto en ruso, te va a aparecer ya el idioma en ruso. Después tienes que salir del juego y volver a entrar. Reiniciar. ¿Para qué? Para que te abra esa magnífica opción de prueba al 3 contra 3. Y esto es la Sandbox Elite Latina. Brother, te pido que por favor me dejes tu like, me dejes un comentario y nos busques. Busca este gran clan, Elite Latina. Ya que ahorita, mira, estamos matando a todo el extranjero que nos toquen, a todos los latinos, a todos los enemigos. Recuerda, esto es con todo. Yo soy Demon, brother, y deseo que te lo pases muy chingón. Te mando un fuerte abrazote, campeón. Recuerda, puedes con todo. Métele candela y lo lograrás. Saludos, hermanito. Buen día. Gracias por ver.